Buenas noches, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey y todos nuestros invitados, los que han sintonizado a través de Facebook, a través de YouTube, porque lo están recordando ahora al volver a escucharlo. Este tiempo de culto lo hemos limitado a solamente la proclamación para que la duración sea menor, pero que el mensaje vaya pleno, porque los cultos dominicales son para acercarnos a Dios, para inquirir en su templo, para aprender de su palabra, porque esto nos marcará un rumbo, nos marcará un para qué de nuestra vida y quitará mucha maldad que hay en nuestro derredor y en nosotros mismos. Necesitamos estar siempre siendo lavados con la palabra de Dios, con el lavamiento de la palabra, dice la Escritura. Así que hoy vamos a estudiar un pasaje muy hermoso en el cual se titula Noé halló gracia. Y se basa en el libro de Génesis, en el capítulo 6, cuando Dios juzga a la humanidad prehistórica porque se habían llenado de maldad, se habían llenado de violencia, de desobediencia. Y eso había generado una sociedad corrupta, injusta, sumamente violenta, desagradable ante los ojos de Dios, pero también desagradable ante los ojos de unos de otros. Estaban en continuo conflicto unos contra otros. Incluso las gentes de su propia familia estaban en conflicto. Es algo parecido a lo que está ocurriendo hoy y lo que va a ocurrir en la gran tribulación, cuando los enemigos del hombre sean los de su propia casa, que ese ya es el extremo de la violencia. Entendemos que nos podemos pelear con un país distinto que nos está atacando, son nuestros enemigos. O entendemos que podemos estar siendo amenazados por el AMPA y por el crimen y que nos están hostigando, pero ya cuando llegamos a tener a los enemigos dentro de nuestra propia casa, es el extremo de la maldad, el extremo de maldad. Ya está ocurriendo en el mundo. Ya el divorcio es el camino más frecuente. No se diga los maltratos, la violencia verbal, física y la separación y el asesinato, la violencia de género y muchas cosas que se están dando como resultado de que hemos decidido seguir el camino de los hombres y no el camino de Dios. Pues no halló gracia delante de los ojos de Dios en un tiempo muy difícil, ¿eh? En un tiempo parecido al que estamos viviendo y al que vamos a vivir en los próximos años. Es un tiempo difícil, pero la gracia de Dios es mayor y la gracia de Dios está presente. Y vale la pena repasar este pasaje, aunque lo hemos leído muchas veces, para hacernos una idea de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, que ciertamente él es carne, pero serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, también después de que se llegaron los hijos de Dios, las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Esos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, un varón justo,
era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Ham y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, que todo pensaban se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Así que hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera también. De esta manera la harás de 300 codos de longitud el arca y 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Y una ventana harás en el arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive y de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y de las aves del cielo, según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra que según su especie, 2 de cada par especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo Noé, eso conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Ven? Aquí termina la primera parte de este pasaje. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Eso es lo primero que llama la atención en este pasaje. Es un pasaje de gran dificultad interpretativa para los teólogos y para los historiadores, para los analistas del Antiguo Testamento, porque dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? Esa fue la primera pregunta que se han hecho los teólogos de todas las edades, ¿no? Desde los tiempos antiguos, los tiempos intermedios, los tiempos de la alta teología, los tiempos del evangelismo explosivo, siempre se ha preguntado quiénes son los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres. La forma más sencilla de interpretar es que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, que eran hombres y mujeres que estaban en contacto con Dios mediante la oración. Y las hijas de los hombres eran las hijas de los hombres descendientes de Caín, que se habían alejado de Dios, que se habían alejado de la familia nuclear y andaban por allá perdidamente. Serían las hijas de los hombres. Y quizá esas muchachas que no eran tan santas eran hermosas. Y los hijos de Dios, que eran más santos, se fijaron en ellas para casarse, para unirse, para tener descendencia. Y eso ya genera una ofensa contra nuestro Dios. Esa forma de elegir entre las mujeres del mundo para hacerlas nuestras esposas, estamos ofendiendo a nuestro Dios. Hay otra interpretación, que los hijos de Dios eran ángeles que habían venido a vigilar la creación y cuando vieron a las mujeres, hijas de hombres, se enamoraron, renunciaron a su condición angelical, adoptando un cuerpo humano y se llegaron a ellas. Esta es una interpretación que la Biblia no apoya en ningún pasaje, pero que podría ser. Y eso explicaría muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que hayan tenido hijos gigantes, hijos valientes, hijos de renombre muy fuertes, porque tenían parte de la naturaleza celestial. Entonces, por eso aquí en la tierra, pues, eran muy favorecidos. Sin embargo, la Biblia no lo dice.
ni lo refuerza en algún otro pasaje. Pero bueno, si así hubiera sido y si esos hijos de Dios que eran angelicales se convirtieron en los padres de hijos semi-angelicales, sea lo que sea, esos hombres se volvieron violentos, se volvieron injustos, se volvieron enemigos de Dios. Así que hay que tener eso en cuenta. Pero ya el hecho de que hijos de Dios, quiere decir los que han elegido el Evangelio, aceptado a Jesucristo y que están formados en la fe del Hijo de Dios, cuando llegan a estar muchachos grandes, empiezan a buscar entre los muchachos del mundo y se casan con una inconversa. Eso puede pasar también. Y aunque es un trama un poco menor, sigue trayendo mucha consecuencia. En esta semana supe de varios hermanos que, habiendo sido muy activos de jóvenes, hoy ya no asisten porque su esposa no les permite y porque ellos están siendo arrastrados por otras corrientes muy, muy tremendas. También, como la Biblia habla de gigantes de la antigüedad, habría que entender a qué se refiere. Si eran hijos de ángeles, que por lo tanto eran muy fuertes, muy grandes, y tuvieron que ser destruidos por el diluvio, o si eran los valientes varones de renombre, hombres violentos que descendían de Caín, y Caín era un hombre violento, mató a su hermano. Era de esperarse que los hijos de él fueran también violentos y asesinos. Así que esa interpretación de que fueran así está correcta. Y eran personajes muy valientes porque los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de luz, dice la Biblia. Y también más valientes y más violentos también. Y más perversos y más todo tienen. Nosotros somos un poco de eso también y lo debemos recordar, pero venimos a salvación, venimos al lavamiento de la palabra, venimos a santificación en la fe de Jesucristo. Por eso ya no andamos en esos conflictos, pero éramos exactamente iguales que cualquier hombre de la tierra. Pero esos gigantes tenían su pensamiento continuamente inclinado hacia el mal. Pero en ese tiempo, cuando los hombres se habían corrompido, había violencia en todos los lugares, inseguridad y violencia en el sentido de injusticia, ¿no? Injusticia social, injusticia familiar, injusticia laboral, persecución, asesinatos, muertes, secuestros, todo eso había. En ese tiempo, cuando Dios se arrepintió de haber creado a los hombres, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Cómo pudo esto ser? Bueno, pues Noé era un hombre de la descendencia de Seth, de Enoch, de Enoch, Noé. Y la descendencia toda de Seth fue bendecida por Dios. En particular, ahora que estaba uno de los mejores pastores presente. Noé, dice la Biblia, se afligía ante el pecado de su pueblo. Eso no lo dice el pasaje, lo dice Hebreos 11. Pero así es, se afligía porque veía la maldad, veía la violencia, la injusticia, la inseguridad. Y se afligía, pero nada podía hacer. Caminó con Dios, él sí. Caminar con Dios no solo es agarrar una vereda que diga vereda del Espíritu Santo y caminar por ahí, sino llevar una conducta obediente y respetuosa para con Dios. Eso es caminar con Dios. Que tanto en el templo como fuera del templo seamos agradables a Dios. Porque hay mucha gente que respeta mucho el templo, pero no respeta su vida y su testimonio allá afuera. Y eso es más grave. Porque aparte de que no respetan su testimonio allá afuera, sí es hipócrita acá adentro. Entonces, si alguien quiere respetar el templo y las cosas que hay en el templo, primero respete su vida y el Espíritu Santo que mora en él, porque eso es más importante y más delicado.
Él se afligía del pecado de su mujer, caminó con Dios y escuchó la voz de Dios. La escuchó atentamente y se dispuso a obedecer todo lo que Dios le mandó hacer. Claro que le mandó construir un arca para salvarse, pero muchas cosas paralelas a la construcción del arca tuvo que hacer Noé, como el convencer a sus hijos de apoyarlo y de ayudarlo, como el hablar con todos los vecinos y conocidos para prevenirles del final que viene. Y esto lo hizo Noé con todo entusiasmo, y no por 3 días. La construcción del arca, hermanos, según la Biblia, llevó 100 años. Empezó a trabajar Noé a los 500 años y a los 612 ya estaba el arca terminada. Dios le dijo, aparte de construir el arca, una serie de recomendaciones y detalles muy importantes para la vida dentro del arca y la vida después de que salieran del arca, cuando iban a ser la única familia en la tierra. Bueno, pues Noé obedeció la orden de Dios en todos sus detalles, todos. Te agradezco a Dios por el ejemplo de Noé, que fue un ejemplo de tremenda obediencia, que distingue al santo del que no lo es, que distingue al discípulo del que no lo es, que distingue a la persona que es salva de la que no lo es. Él perseveró trabajando 100 años con la ayuda de sus hijos y Dios lo libró con toda su familia. Vamos a ver la relación fe-obediencia, ¿no? La relación fe-obediencia es muy importante porque hay extremos en la fe cristiana. Digamos que dentro de la doctrina sana hay extremos. El extremo calvinista de la predestinación y el ejemplo arminiano de del libre albedrío. Esos son los dos extremos. Los calvinistas, sobre todo los nuevos calvinistas, dicen que aún la fe que tienes no es tuya, sino que Dios te dio fe para que pudieras creer. Entonces, nada le toca al hombre y no es responsable de nada. Él no tiene libertad. Pero la realidad es que sí, el mundo se empezó a corromper por la libertad que el hombre tuvo y hizo mal uso de la libertad que Dios le dio. Y entonces vino la corrupción y la violencia. Pero sí depende mucho de la forma en que el hombre recibe el mandamiento y lo obedece, recibe el mandamiento y lo ignora. Cuando es así, el resultado es catastrófico. Pero Noé escuchó la voz y se puso a trabajar a favor de la obra de Dios. Aceptó el pacto que Dios le ofrecía. Y, y este pacto de la obediencia lo libró a él y a su familia y a la humanidad de la condenación eterna. La obediencia de Noé es un modelo patriarcal en la obra conjunta de Dios y los seres humanos para hacer avanzar los propósitos del reino sobre la tierra. Somos llamados por Dios para obedecer. Y cuando obedecemos, no solo conseguimos estar a salvo, conseguimos que nuestra familia esté a salvo y conseguimos que gran parte de la humanidad pueda ser alcanzada. A Noé no le dio Dios capacidad para llamar a otras personas para salvarse, pero sí salvó a su familia y a sus yernos y nueras, que Dios trajo con bien a Noé a través de un diluvio que duró en bajar el agua cerca de un año, encerrado en un bote. Pero Noé había obedecido de calafatear para que no se hundiera. Noé había obedecido de juntar todos los alimentos en grano y en especie para vivir durante un año. Noé había obedecido en juntar a los animales en parejas para que se preservara la especie una vez pasado el diluvio. No había obedecido en todo.
Y la obediencia de Noé dio gracia a su familia y dio de gracia para mucha gente. Y la humanidad misma existe gracias a que Noé obedeció las instrucciones de Dios. Así que hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios y hacemos más bien al estar obedientes a las instrucciones que Dios nos manda, a los mandamientos expresos que Dios saca en cualquier momento de nuestra vida para que los obedezcamos. Dios bendiga a la iglesia, vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, por esta obediencia de Noé. Queremos ser así. De quiera que vayamos, pues te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos.